Episodio número 59 de este podcast llamado Fin de Político. Esto será un podcast, Daniel, porque ahora hay unas discusiones filosóficas en torno a los contenidos. Si la audiencia viera la cantidad de vainas y de paja que nosotros hablamos antes de que esto, o sea, fuera de la edición, ustedes no lo creerían, de verdad. No, sí lo creerían y de hecho lo comprarían en la autopista Prados del Este. O sea, toda esa vaina nosotros la sacáramos quemadita, como era antes, en la época de uno de la piratería, y la pusiésemos con unos tipos, le damos esos videos a consignación. ¿Tú te acuerdas antes? No, me dejaron esto a consignación. Le damos eso a consignación a unos buhoreros en la autopista y pasamos un mes después agotado todo eso, porque la gente quisiera saber, me imagino yo, qué cantidad de cosas hablamos nosotros antes de los programas. Mira, Daniel, bueno, hay gente que podría decir incluso, y este es un programa, el de hoy, el 59, sobre los medios de comunicación, la prensa y el ejercicio del periodismo, que nosotros estamos haciendo un formato nuevo. Yo voy a bautizar este formato, que nosotros tenemos ya 59 programas haciendo. Estos son videoconversaciones, porque podcast se supone que tienen que estar los dos sentados. Entonces, nosotros no podemos por motivos geográficos, ¿no? Son unas videoconversaciones que además incluyen al espectador. Yo trato de estar cuando tú estrenas el Fin de Político y trato de estar cuando yo estreno La Ñapa en el canal para ver todo lo que interactúa la gente. Y la gente que siempre está allí, que son prácticamente unos asiduos. Pero además de eso, fíjate tú una cosa, tú te imaginaste, Neomar, porque tú eres periodista, egresado de una escuela de comunicación social, que es lo que en Venezuela se acostumbra a llamar periodista. Antes, el periodista era el que se dedicaba al oficio de la noticia, sin importar el tema de la formación académica. En el resto del mundo, déjame decirte que es así. Yo aquí soy periodista. ¿A qué se dedica usted? Soy periodista. Porque si yo me pongo a decir, yo soy licenciado en estudios internacionales, con una maestría en Historia de las Américas y tal. Ajá, pero ¿a qué se dedica usted? Ah, yo tengo un programa de radio, yo escribo aquí, yo tengo un programa de... Ah, usted es periodista. O sea, no hay más nada que explicar. Usted es periodista. En la gran mayoría de los países del mundo de hoy se ve como una gran ventaja que, sobre todo cuando no son medios escritos, ojo, que el periodista tenga una formación adicional a las escuelas de periodismo. Eso se ve como algo, bueno, eso tienes los puntos por allá arriba, Marta, estoy hablando de los puntos bien lejos, ¿ok? Que tengas capacidad de crear contenidos, de editar, de que puedas montar tu contenido. Yo te puedo hacer una infidencia. Cuando a mí me entrevistó la amiga de la Deutsche Welle, fue la primera entrevista que di aquí después de ser Jenny Pérez, después de ser de tener mi estatus legal aquí aceptado. A mí me sorprendió muchísimo la forma de trabajo de ella en la Deutsche Welle, que es una estrella de la Deutsche Welle. Ella sola, con una cámara, con su trípode, con sus micrófonos. Ella misma monta su cámara en su trípode, me pone el micrófono a mí, te pone el micrófono, hace la prueba de sonido, hace la prueba de luz, graba desde allá, pone la cámara allá en el trípode, vamos a caminar allá para acá para tomar unas tomas de respaldo, tener unas tomas de respaldo por completo. Y después ella misma edita. Lo que hacían antes 6, Daniel, lo que hacían antes 6 en las viejas televisoras, eso pasa en la radio también, pero ahora con el formato del consumo web, o sea, de estos contenidos web, que son eminentemente esto que estamos haciendo nosotros acá, hay hombres orquesta y mujeres orquesta en el tema de creación de contenidos. Y efectivamente el formato o la modalidad de creación de contenidos tiende hacia allá. La mayoría de quienes comparten esta modalidad, repito, de creación de contenidos que hacemos nosotros, hacen eso mismo que tú has dicho. Yo, por ejemplo, me sorprendo siempre, otra infidencia, porque yo ya he tenido que aprender a editar video, tema con el audio, vigilar todo eso. O sea, por supuesto uno cuida la iluminación, uno ha tenido que aprender un poquito de las camaritas, del tema de las webcams, de todo, o sea, de todo. El tema de los micrófonos. Pero yo he visto, por ejemplo, a Jovel Álvarez, que Jovel hace todo desde un iPad. Jovel no tiene ni siquiera computadora, o sea, o no la usa. Jovel termina, por ejemplo, de grabar conmigo y graba los contenidos que hacen Factores de Poder, lo que hace.
Y Joel me dice, él se mete en el software del iPad y allí mismo edita, como llaman los gringos, on the go. O sea, él va editando y va cortando y ya está listo, pues. Y acomoda lo que hay que acomodar. Y lo hace en 10 minutos, en 20 minutos, en media hora. Entonces, a nosotros nos ha tocado otra época. Y hablando de esa otra época, este programa de hoy es dedicado al Día del Periodista. Y sí, va a haber gente que en la caja de los comentarios va a decir, pero Daniel Lara no es periodista. Yo quiero validar eso que tú acabas, con lo que tú estabas arrancando, esa idea. El periodismo, más que una profesión, que de hecho lo es, hay escuelas de periodismo, por ende es una profesión que se estudia y se estudian 5 años generalmente en las universidades, por lo menos las de Venezuela. Es un oficio y hay mucha gente que ejerce el periodismo teniendo otras carreras profesionales. Tu caso es uno, pero ya tú eres un hombre de medio, o sea, tú te dedicaste a esto. Hay un caso por ejemplo, por ponerlo en la otra acera, Rafael Poleo, que es quizá, aunque uno no le guste, uno de los periodistas más conocidos de Venezuela, por lo bueno y por lo malo. Rafael Poleo no es periodista egresado a ninguna escuela y él lo dice. Ojo, fundador de medios y de medios leídos. Exacto, y que en su momento innovaron, el Nuevo País innovó en su momento. Rafael Poleo fue de las grandes cadenas de, por ejemplo, de televisión y de prensa impresa en Venezuela, fue jefe de secciones, o sea, fue jefe de información en Venevisión, creo, en una época. Fue jefe dentro del bloque de armas o la cadena Capilo, creo que los dos, porque Rafael Poleo estuvo en los dos. Ojo, yo no estoy diciendo acá que sea el ícono del periodismo, pero es un hombre que ha corrido por todas esas plazas y no tenía un título de periodista. Poleo creo que tiene otra profesión, de hecho, él tiene un título profesional, pero no recuerdo abogado, bien. No es abogado. Puede que sea abogado, o sea, no recuerdo bien. Es el caso, por ejemplo, de Leopoldo Castillo, que es abogado. No es periodista. No es internacionalista tampoco, Leopoldo Castillo. No, es abogado y en determinado momento, no sé si tiene alguna especialidad en Derecho Internacional. Yo entiendo que él en algún momento fue embajador, pero designado, no era de carrera, no sé qué. Así, tienes el caso Alberto Federico Rabel, que yo sepa, Alberto Federico Rabel no es periodista egresado de una escuela de comunicación social, pero voy más allá. Fíjate tú que cuando se funda la escuela de periodismo, no de comunicación social, de periodismo de la UCB, la fundan periodistas que no tenían título de periodista, que querían que existiera una escuela, que existiera además, y se crea una asociación de periodistas y toda aquella cosa, se crea aquella escuela y los grandes impulsores de esa escuela y que trajeron profesores de otros países, titulados, etcétera, para que estudiaran, y ellos con mucha humildad se metieron a hacer, porque querían ser egresados del Colegio de Periodismo. Miguel Otero Silva, su esposa María Teresa Castillo, esa está, si no recuerdo mal, es egresada de allí. Esta señora Bastidas, que era deca ella, y que ella fue una activista, una gremialista muy importante. Y de allí salieron, o sea, ellos eran periodistas, ya eran periodistas, y fueron simplemente para sacar el título de periodista. Hubo casos en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, cuando es fundada la universidad, empezó a aceptar estudiantes de colegios católicos que estuvieran en 9º grado, porque les interesaba que hubiese egresado. De ahí es donde sale Nelson Bocaranda. Nelson Bocaranda empezó a estudiar periodismo estando en 9º grado, porque creo que estudiaba con los salesianos o con el San Ignacio, como que era la cosa. Lo contó una vez. Y entonces él entró a estudiar comunicación social estando en 9º grado. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, de tu escuela de comunicación social, tienes egresados notables. Porque sí hay egresados notables. Y no tan notables, pero yo me quedo con los notables. Me quedo con Ángela Sáenz, egresada de allí. Marianela Salazar, egresada de la Central. De la Universidad Católica Andrés Bello son egresados Mingo, Roberto Justi, que son de la misma promoción, son condiscípulos, estudiaron juntos. Patricia Poleo es de la Católica también, condiscípula de Roland Carreño, se graduaron juntos. Entiendo que Marianela Salazar igualmente es de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, en determinado momento en Venezuela se intentó ese corporativismo de la colegiatura, de que tú para ser periodista, para ejercer el periodismo, no solamente tenías que ser egresado de una universidad con un título de periodista, sino que tenías que estar colegiado.
Sí, que de parte, porque eso es lo que te hacía parte del gremio, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver incluso con la creación y el desarrollo del Colegio Nacional de Periodistas. Pero fíjate tú que nosotros estamos hablando en clave histórica, y en clave histórica los medios de comunicación de ayer y los periodistas, en el sentido pleno de la palabra, yo lo digo desde ya, o sea, yo no tengo ese problema siendo periodista, que tienen muchos periodistas que dicen, en los medios solo pueden estar los que tienen, uno, una carrera de comunicación social culminada en una universidad, y dos, que además estén agremiados o inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas. Yo no tengo ese purito, respeto a quien lo tiene, pero yo creo que hay gente que no teniendo ese título de periodista y que teniendo otras profesiones, o a veces sin tener ningún título universitario, sino que son gente hechas a sí mismas, han dejado muchas contribuciones en los medios. Pero tú revisas atrás en la historia venezolana y lo que te vas a conseguir en los medios convencionales, Daniel, prensa, radio y televisión, que son los tres grandes reyes de la más media, es que ayer era otra historia el periodismo en Venezuela. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a sacar nombres, tú te vas a la televisión y uno ve Carlos Rangel, que por cierto, no sé si era periodista también, otro de los temas, ¿no? Y vamos a decir ahora que Carlos Rangel no era un extraordinario comunicador, quizá uno de los más prolíficos que ha tenido este país. Entonces ahí está el criterio. Sofía Inver, que tampoco era, creo que no era periodista. O ella no estoy seguro si en esa promoción Sofía Inver, Oscar Llanes, etcétera, estuvieron en esa primera promoción. Yo lo que sí sé es que fíjate que como el periodismo de alguna manera segmentaba algunas cosas. Entonces había gente que era periodista porque era egresado de la escuela, pero había fotógrafos. Estaba el gremio de fotógrafos, que no era necesariamente periodista, pero era reportero gráfico. Y estaba el reclamo permanente de los que eran locutores. Claro, ahí te vas, mira, a Tinedo Guía, te vas a César Miguel. Pero es que Tinedo Guía es locutor y es periodista. Tú podías hacer las dos cosas. Para narrar noticias tenías que tener certificado de locución. Para tener un programa de radio tenía que tener un certificado de locución, a menos que fueras periodista. Pero por cierto, ya eso no rige. Hay gente que cree que todavía, Daniel, eso ya no rige. Hay gente que empieza, bueno, que dónde está el certificado. Hay gente que todavía tiene sus ansias en los programas de radio, en la radio abierta, la poca que queda en Venezuela, incluso de calidad, que empieza certificado de locución. Eso ya no es ni siquiera un requisito de ley. Pero ahí, cuando tú empiezas a sacar las cuentas con los nombres, tú dices, caramba, es que el declive del país es el declive de los medios de comunicación. Televisión, radio y prensa, Daniel. Los grandes locutores de ayer, las grandes plumas de ayer, los grandes anclas televisivos de ayer, tú te preguntas dónde están hoy y de dónde son los cantantes, te preguntas. O sea, no hay un gran vacío. Y si tú me preguntas por qué ese gran vacío, bueno, ese vacío tiene que ver con el país en general. Hay un problema de una audiencia que quizá incluso ha dejado de ser exigente. Hay un problema económico, y cuando el problema económico se plasma en un país o se cierne sobre un país, los medios sufren porque los medios también, los medios tradicionales viven de métodos de financiación tradicionales, la publicidad, por ejemplo. ¿Qué publicidad vas a tener tú al día de hoy en unos medios que no pueden publicitar nada porque las empresas no existen, porque están expropiadas, cerradas, o bueno, viendo cómo paren para medio pagar la nómina, y no tienen ni siquiera partidas presupuestarias para pagar publicidad? De manera que todo un esquema tradicional de medios, de manera que una masa crítica que se supone había en Venezuela en algún momento con la emergencia de las clases medias, de todo esto, del proyecto de la democracia, se ha venido a pique, porque ahora cada vez somos más pobres intelectualmente, cada vez somos más pobres económicamente, cada vez somos menos críticos, y además se nos ha planteado en el camino, Daniel, que yo quería abordar esto también, una circunstancia que es una coyuntura que ya va para 20 años, o que tiene 20 años, que es una coyuntura donde hay blancos y hay negros. Es el fulano tema de la polarización. Entonces, como aquí eres chavista o eres antichavista, para el periodismo es muy difícil, porque a veces tú no vas a divulgar todo lo que sabes o lo que quisieses decir, porque eso podría afectar los intereses de la supuesta parcialidad política que tú defiendes. Nosotros somos opositores al chavismo, somos antichavistas, pero acérrimos. Entonces hay gente que tiene esta posición que tenemos nosotros, que son antichavistas, pero se abstendrían de decir cosas porque dicen, si digo esto, le echo una lavativa a Guaidó o a la ex mesa de la unidad. Entonces es un problema, ¿no? Y en ese sentido lo que se va es disminuyendo la carnecita, la masa crítica de los medios de comunicación, y terminas teniendo son agentes de prensa, en algunos casos lo peor, propagandistas, y en eso estamos nosotros. ¿Cuál es el gran referente de nuestro tiempo, Daniel, de los últimos 6, 5 años en términos de periodismo político en Venezuela? Vladimir Villegas, tú me dirás. Pero que hasta lo sacaron.
Bueno, ya no, porque ya lo sacaron, pero bueno. Lo sacaron del aire, pero cuando tú... yo sé que es un tema sensible para ti, porque de alguna manera has tratado de ser un buen periodista, y soy testigo de eso. Yo considero además, Neomar, y lo digo y trato de decirlo no porque seas mi amigo ni porque tengamos tantos años trabajando, sino que yo creo que tú eres uno de los mejores periodistas de tu generación, porque has logrado muchísimas cosas en poco tiempo. Oye, gracias. Porque además de eso estás en la radio, corrígeme, pero en tu promoción de donde te graduaste tú, con la promoción anterior y posterior, ¿hay alguien que tenga un espacio propio en la radio durante 7 años con la audiencia y los seguidores que tienes tú? Yo creo que no. Entonces eso de alguna manera indica... Y eso lo agradezco todos los días. Pero eso además genera, porque todo hay que decirlo, eso genera unas acciones de envidia increíbles, porque uno se da cuenta. Uno se da cuenta cómo lamentablemente periodistas que se quedaron en el aparato porque no entendieron el curso de los tiempos, periodistas que creen todavía que los medios de comunicación de hoy están buscando estrellas del periodismo para pagarles grandes sueldos a cambio de ponerles un micrófono en la mano, que de verdad creen que en Venezuela todavía es posible ese periodismo donde una persona puede entrar a un medio de comunicación y vivir en ese medio de comunicación y ser firma de ese medio de comunicación hasta que llegue a viejo. Eso no es así. El periodista hoy en el mundo, porque no es en Venezuela, el periodista hoy en el mundo vive de hacer periodismo en distintos medios y de hacer su trabajo. Y de ser su propio medio, además, muchísimo. Y de ser su propio medio. Entonces uno ve, a veces, yo lo veo con tristeza a veces, ¿no? Yo veo a veces periodistas, yo digo, oye, pero ¿por qué este señor o esta señora no está haciendo más cosas por su cuenta? ¿Por qué no habla de este tema, que es el que la gente le quiere escuchar? En la ñapa vamos a hablar algunos ejemplos de ese nuevo periodismo. Pero es un tema importante, y tú ves cómo algunos responden con resentimiento contra las nuevas generaciones dentro de los nuevos medios. Dice, bueno, ¿quién le escucharán a él? Mala dicción, no sabe hablar frente a un micrófono, ese lenguaje pedestre, ¿no? Y diciendo esas cosas que a nadie le interesan. Y mira, Daniel, a nosotros creo que hay mucha gente... Sí, porque la verdad es que uno quisiese que esta historia de este grupo llamado Periodistas de Venezuela, en términos amplísimos, fuese una gran familia, pero la verdad es que hay mucha rencilla, la verdad es que hay mucho cuchillo, la verdad es que sí. Y yo he sido además, yo he tratado de rehuir mucho ese conflicto. A mí no me, tú sabes que yo soy, por tendencia natural de vida, yo soy reacio al conflicto. Yo trato de abolir y de rehuir al conflicto siempre. Tú a veces incluso me lo dices, pero confronta. A mí no me gusta eso, pero en el camino, tú y yo nos hemos conseguido gente a la que le duele muchísimo que uno desafíe incluso temas generacionales. Es decir, donde, como tú has dicho, y lo decimos con toda la modestia del caso, hay gente que se quedó en otra época, hay gente que no logró entender las nuevas tendencias, que no logró entender a las nuevas audiencias, ahora que hay una audiencia inclusive, que nosotros yo creo que la podemos agradecer, que son jóvenes interesados en política, cosa que eso sí no pasaba en Venezuela casi nunca antes, o sea, porque la política era un tema de la edad madura para adelante, pues hasta la ancianidad. Ese era el tema siempre ha habido jóvenes interesados en política. Lo que no ha habido es gente no joven interesada en que los jóvenes participen en política. Pero entonces que tú desafíes a unas viejas vestales, a unas, como le decía Lucincha Caldera, con todo el respeto para el doctor Lucincha y el doctor Caldera, a unas viejas catedrales que están allí sembradas, bueno, desde hace décadas y a veces desde hace siglos y milenios, frente a una plaza, eso duele muchísimo. Pero bueno, nosotros hemos seguido haciendo lo que hemos podido hacer en la radio, que fue nuestro espacio de inicio, el espacio que nos permitió a nosotros darnos a conocer y que sigue y seguirá muchos años más, a pesar de lo que diga mucha gente, que de tanto en tanto sale o a decirte a ti o a decirme a mí que el uno abandone al otro y que bueno, y que cada quien agarre. No han podido y no podrán. Pero yo siempre le digo a esa gente, bueno, si usted quiere, si usted le molesta escucharme a mí, Neomar tiene su canal donde tiene su contenido y donde hace contenidos además con otra gente.
Y si usted le molesta escuchar a Neomar, yo tengo mi canal. Pero eso de meterse y decir, no, tú deberías, ¿qué haces tú con ese gordo ridículo, hablador de estupideces y tal? Bueno, pero no lo escuche. Son afortunadamente bastante contenido últimamente, ¿no? Sí, y ahí hay que decir lo malo, pero también hay que decir lo bueno, ya para ir redondeando un poco la idea. Y es que la censura y esta compradera de medios a última hora, que fue como la nueva modalidad de censura que implementó Maduro de un tiempo para acá, porque Chávez simplemente quitaba concesiones, o sea, Chávez era más directo. Maduro es más sofisticado porque como Maduro ha creado o ha terminado de cimentar grupos económicos de la fulana boliburguesía, el tipo les daba medios de comunicación, les daba cualquier tipo de empresas que además le permitiesen legitimar capitales, que esa es otra función de estos nuevos medios de comunicación en algunos casos, ¿no? Pero como era muy, muy sofisticado, el tipo lo que hacía era desde esos medios articular líneas, articular nuevas matrices de opinión y todo lo demás, y se ha convertido en casi que un oficio, bueno, de alto riesgo, ser periodista en Venezuela. Pero han aparecido muchos medios, y sobre esos nuevos medios, portales informativos y todo lo demás, yo lo que lamento, en algunos casos los aplaudo las investigaciones, aplaudo lo que sacan a la luz, porque ya no es un caso ni siquiera del Nacional o del Universal, que eran los dos grandes periódicos, bueno, y el Últimas Noticias, que era el Diario del Pueblo en alguna época. Ya son portales que se dedican a hacer investigación y que está solo en la web, porque si usted no tiene internet no lo lee, o sea, es muy, muy difícil. Pero hay otros que han llegado como a la repetición, Daniel. Hay medios de comunicación digitales que ya tú no distingues cuál es uno y cuál es el otro, han perdido un poco la personalidad, porque no se quiere comprometer, o sea, también hay cierto miedo a comprometerse, a mojarse. Perdieron el sello, ese sello que tenía el Nacional de ser el periódico de la clase media emergente, ese sello que tenía el Universal de ser el diario conservador, ese sello que tenía las Últimas Noticias de ser el diario popular, ese sello que tenía El Mundo de ser el vespertino que traía la noticia posterior, eso se perdió. Entonces todos los medios son iguales ahora. Y aburridísimo. Claro, hay algunos que se diferencian, y no me voy a poner a nombrar porque nombro uno, se ponen celosos otros, pero lo que siento es que hay mucha repetición y que amén de ser una bendición, esta nueva ventana del internet, por ejemplo, nosotros no somos de portal, tú has estado conduciendo portales, tú condujiste el tema de la cabilla por mucho tiempo, pero ahora estamos en el ámbito de YouTube, incluso en YouTube pasa muchísimo también, o sea, hay gente que, pero yo aplaudiré siempre más la abundancia que la escasez, ¿no? Pero hay gente que lo que hace es repetir formatos, que incluso ven que un formato funciona, entonces lo que, por ejemplo, ahorita la moda, y por eso arrancaba ironizando este episodio, es el tema de quién tiene un podcast y quién no lo tiene. Si yo tengo mi podcast, yo de todos podcasts, nosotros ni siquiera definimos cuando arrancamos esto que esto iba a ser podcast, web show, nada, es un programa que yo creo que el título le viene bien, Daniel, es una videoconferencia con participación de la gente. Pero bueno, vamos a despedir, pero antes de despedir, agradecimientos a Vinostrum, como todos los fines de semana. Porque al pan y al vino vino. Así es. Entonces, al pan y al vino Vinostrum, en realidad. Al vino Vinostrum, y los fines de semana son de Vinostrum. Síganlos por favor en sus redes sociales, en Instagram fundamentalmente. Vinostrum58 en Instagram. Gracias a Vinostrum por todos los... Como estamos aquí en verano, estoy tomando vino, la reserva. Yo guardé los vinos blancos y los rosados, los guardé todos para el verano. Porque con este calor, lo que sí tengo por allí es un vinito rosado allí para hacer lo que pasa es que hacer un tinto de verano con estos maravillosos vinos es como un sacrilegio, ¿no? Pero, oye, un buen vinito blanco cuando termina la noche, porque aquí está, bueno, ahorita son acá, es tarde, ¿no? Y está todavía el solazo. Pasa. Entonces, uno espera que sean las 11 de la noche, que es cuando ya la noche está oscura, está fresca, y uno se sirve. Ya cuando yo termino el programa, y así nos va a las 11 de la noche. Entonces me sirve una copa de vino blanco bien fría. Para ponerle la guindilla al final del día. Mira, gracias a la gente que se suscribe a nuestras cuentas de Patreon, patreon.com/delaraf/Neuadolfo son nuestras cuentas de Patreon. Gracias a quienes se suscriben a nuestros canales. Por favor, vayan al link que está acá abajo en la descripción del video, que allí pueden ver la ñapa, que es la segunda parte de este programa, en el canal de Daniel. Por favor, suscríbanse, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos los episodios, y también denle me gusta a los videos para que mucha más gente los pueda ver, y los distribuyen también en sus redes sociales para que familiares, amigos, vecinos, novios, todo lo que sea, vean todos nuestros programas. Muchísimas gracias.
Nos vemos en la ñapa y nos vemos en la próxima.